Buenas tardes. Como sabéis, hoy se ha producido un pleno extraordinario en el Congreso de Diputados en el que se ha dado luz verde a la prórroga del estado de alarma. Nosotros, el Grupo Confederal de Unidas Podemos y los comunes, decidimos que los diputados y las diputadas que no estuviéramos ahí, en Madrid, no iríamos. ¿Por qué? Básicamente por una razón muy sencilla, para evitar desplazamientos innecesarios en consonancia con lo que se le está pidiendo al conjunto de la ciudadanía. Cada gesto o acción particular de esas características suma, cuenta, puede marcar la diferencia entre que haya 10 o 100 personas infectadas. Por eso quería empezar agradeciendo a toda la gente que está haciendo un gran esfuerzo de responsabilidad, de civismo, en esa cuarentena tan dura pero tan imprescindible. Toda esa gente desde su casa, todos nosotros, somos la retaguardia de aquellos que están en primera línea luchando para derrotar al virus. Los médicos, los enfermeros, las cajeras, los cuidadores o los transportistas, a todos los que salimos a aplaudir cada día a las 8 de la tarde. Eso es importante, ese gesto de solidaridad. Pero es imprescindible también que no les demos más trabajo, que nos quedemos en casa y que hagamos todo lo posible para que puedan tener el material para trabajar en las mejores condiciones, en condiciones de seguridad. Este momento es un momento duro, que va a ser largo. Por eso hacía falta prorrogar el estado de alarma. Es una medida contundente, una contundencia que en verdad va en tres direcciones, tres frentes: el frente sanitario, el económico y el social. Y de nada sirve que avancemos y ganemos en un frente si retrocedemos y perdemos en los otros dos. Tenemos que avanzar y ganar en los tres frentes. Por eso valoramos muy positivamente todas las medidas que el Gobierno ha aprobado, de ese escudo social que necesita nuestra gente, nuestra ciudadanía, sobre todo los sectores más vulnerables. Pero ahora hay que tomar más medidas en esa dirección. Por eso nosotros hacemos dos propuestas. Una renta mínima de emergencia, y dos, la suspensión del pago del alquiler de aquellas personas que se encuentran con dificultades por esta crisis. Son dos medidas que buscan como objetivo que nadie se quede sin ingresos, que nadie se quede atrás y que los platos rotos no los paguen los de siempre. Y hacemos esa propuesta con lealtad al Gobierno, como no puede ser de otro modo, y más en este momento. Ahora es un momento en el que nosotros creemos que se debe primar el sentido de la responsabilidad, la cooperación, por encima de la competitividad. Y por eso queremos agradecer a todas las administraciones y todos los grupos políticos que tienen claro eso. Y queremos lamentar que haya grupos políticos de derecha y de extrema derecha, como el caso de Vox, que están instalados en la confrontación cainita, en la demagogia e incluso en la mentira sistemática. También nos desconcierta que haya grupos como Junts per Catalunya o Esquerra Republicana que no voten a favor de la prórroga del estado de alarma. Está bien apuntar lejos, ser ambiciosos. Nosotros también lo somos. Pero es poco coherente para nosotros exigir llegar hasta 10 y negarse a aprobar medidas que te permiten llegar hasta 7 o 8. Si no avanzamos hasta 7 o 8 no podremos llegar nunca hasta 10. Si todos hiciéramos como Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, hoy sería un desastre. No se habría aprobado la prórroga del estado de alarma. Sería muy poco responsable. La responsabilidad significa eso, hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos. Y eso para nada es incompatible con la exigencia de rendición de cuentas. Eso se tiene que hacer. Ya llegará ese momento. Y ahora será necesario poner
la lupa en la actuación de todas las administraciones, no solo de una, para aprender de los errores que se hayan cometido aquí y en el resto del mundo. Pero ahora, para nosotros, lo que toca es arrimar el hombro, es empatizar, construir puentes ahí donde hay trincheras, ser solidarios y seguir el camino que nos marca la gente desde los balcones. La gente desde los balcones, esa decencia que ellos demuestran cada día, nos piden que estemos unidos en esta batalla. Por eso, aquellos que tenemos responsabilidades políticas, tenemos que estar a la altura de la ciudadanía. Tenemos que dar ejemplo.